da la Constitución española y afortunadamente pues vivimos en un espacio de libertad, de democracia, pero muchos de esos derechos no nos los da la Constitución española, nos los da Europa y tenemos que ser conscientes de ellos. El derecho a utilizar el euro, a llevar el euro en nuestros bolsillos, que no es ninguna tontería. Yo recuerdo muy bien cuando iba desde Salamanca a París y tenía que bajarme en Irún y cambiar de tren y cambiar las pesetas en francos franceses y perder mucho dinero en esos cambios y luego si quería ir a Bélgica pues volver a cambiar para los francos belgas, etcétera. Con el derecho a tener el euro como moneda en nuestros bolsillos no nos lo da la Constitución española, que no habla del euro, obviamente, nos lo da Europa. El derecho, y este es un gran derecho de los ciudadanos europeos, el derecho a circular libremente por Europa, el poder irnos de aquí mañana a Alemania, el poder no solo circular por Europa, sino residir en Europa, el tener derecho. Si queréis, mañana instalaros en Berlín y quedaros a residir y trabajar en un Estado miembro. Esos son derechos, obviamente, que tampoco nos da la Constitución española, nos los da Europa. Ese es un primer derecho muy importante que se ha hecho realidad, pues está con sus imperfecciones en la Europa de los ciudadanos, el derecho a la libre circulación, a la residencia, a trabajar en cualquier Estado miembro, con independencia de que se sea o no un trabajador, de que se esté o no jubilado, etc. Dentro de la ciudadanía o de los derechos de los ciudadanos europeos, yo subrayaría también el derecho a la participación activa y pasiva en las elecciones municipales y europeas. El hecho de que esos centenares de miles de compatriotas nuestros que residen hoy o que trabajan en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suecia, en la República Checa o en Polonia, puedan participar en las elecciones municipales donde están residiendo y donde están trabajando y contribuyendo con su trabajo a la riqueza de esa ciudad. El derecho a poder votar para los concejales o alcaldes de esa ciudad, el derecho a votar en las elecciones europeas, el derecho también a presentarse si quieren ser eurodiputados en ese país o quieren ser concejales o alcaldes en el país de residencia. Ese es un derecho político que hemos ganado gracias a esta propuesta o esta iniciativa que tuvo en su día Felipe González y que es hoy una realidad y que da, como digo, más derechos a compatriotas nuestros, igual que a ciudadanos comunitarios que residen hoy en España, que son cerca ya casi de 3 millones de ciudadanos. Junto al derecho de circulación, residencia, trabajo, el derecho a la participación en las elecciones municipales europeas, yo subrayaría también el derecho a dirigirse al defensor del pueblo europeo, el derecho a dirigirse a la Comisión Europea con una queja porque hay un vertedero incontrolado al lado de nuestra casa, porque pensamos que alguien está incumpliendo la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, en materia de protección de los consumidores, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, el derecho también a hacer una petición no solo a la Comisión, al Parlamento Europeo. Todo esto son derechos que se añaden a los que ya tenemos, de podernos dirigir al defensor del pueblo español o al Parlamento español. Otro derecho dentro de la Europa de los ciudadanos que yo subrayaría también con mucho gusto es el derecho a la protección diplomática y consular fuera de las fronteras de Europa. Los españoles, se sabe muy bien, viajamos mucho, nos gusta conocer países y siempre que ocurre algo en el mundo, pues enseguida hay que ver dónde están esos turistas españoles o qué está pasando con los españoles en ese sitio. Y en muchos de esos sitios España, a pesar de que tenemos una gran red diplomática y consular, pues o no tiene embajada o no tiene consulado. Como ciudadanos europeos tenemos el derecho de dirigirnos a cualquier embajada comunitaria, a cualquier consulado comunitario, el de Alemania, el de Francia, el de Reino Unido, y tenemos derecho a la protección diplomática y consular, a que se nos auxilie si hemos sido detenidos, a que se interesen por nosotros, y habrán visto que en muchas ocasiones, con el tsunami que hubo hace unos años en Asia, con terremotos, la colonia europea de ese país afectado por un conflicto, por una guerra, es objeto de protección consular, se les saca, se les evacúa en operaciones conjuntas que se hace a nivel europeo. Este es también un derecho importante porque, como digo, en el mundo globalizado en el que vivimos cada vez se viaja más y si estamos en Nepal o estamos en algún otro país donde no hay embajada o consulado español, saber que podemos acudir al del Reino Unido y tienen que tratarnos igual que si fuéramos un británico es un derecho nada despreciable. Pero bueno, esto que es la realidad de hoy
la Europa de los ciudadanos, va a recibir un gran impulso, si como espero dentro de pocas semanas el señor Václav Klaus, que es el último que queda por estampar su firma en el instrumento de ratificación de la República Checa, lo hace y se deposita el instrumento en Roma y tenemos ya el Tratado de Lisboa en vigor. Yo estoy convencido de que el señor Klaus finalmente va a firmar, por muy antieuropeísta que sea, va a ceder a las presiones y además a lo que es ya una realidad, y es que el Parlamento checo ya ha ratificado el Tratado de Lisboa y podremos tener este tratado en vigor antes de finales de año. El Tratado de Lisboa es el llamado Tratado Constitucional con otros nombres. Y en el campo de los ciudadanos es un tratado que nos va a dar un enorme salto cualitativo adelante. Yo por eso, sin quererles aburrir mucho más, sí les voy a dar 2 pinceladas o 3 de por qué es importante que tengamos el Tratado de Lisboa o el Tratado Constitucional, porque es lo mismo, con unos retoques y con un cambio de nombre para quitar los miedos que daba la palabra Constitución en el marco europeo. Antes de, por último, pasar a darles unas pinceladas también sobre las relaciones entre España y Portugal, un poco el defecto que tengo por ser ahora el embajador del Reino de España en el país vecino, y que además pienso que me permitirá darles unas ideas de cómo tenemos que avanzar ya a nivel de los ciudadanos y dejar de pensar que van a ser siempre los liderazgos, los gobiernos, los que van a hacer Europa. El Tratado de Lisboa, sobre todo lo que supone desde el punto de vista de los ciudadanos, es el dar una nueva legitimidad a la construcción europea. Cuando los padres de Europa lanzan después de la Segunda Guerra Mundial, como dicen los chinos, una gran guerra civil entre europeos, lanzan el proyecto europeo, los padres de Europa impulsan sobre todo un proyecto entre estados. Y hasta ahora Europa ha sido básicamente una construcción de estados. Los 6 estados fundadores, luego se pasa a 9, a 10 con la entrada de Grecia, a 12 con España y Portugal, a 15 con Austria, Suecia y Finlandia, a 25 con los 10 que entran en el 2004 y por último 27 con la entrada de Rumanía y Bulgaria hace poco más de 2 años. El Tratado de Lisboa lo que da al proyecto comunitario es la doble legitimidad de los estados y de los ciudadanos. Ya no es solo una aventura de los estados, pasa a ser también una aventura de los ciudadanos, una aventura nuestra. Los países ya no pesan solo por los votos que tengan. España 27 votos, Alemania 29 votos, como tenemos en la actualidad. Nosotros pesaremos también en función de los ciudadanos que tengamos. El que España tenga hoy 47 millones de ciudadanos no es irrelevante y hará que España pese más en Bruselas que Polonia. Hoy pesamos lo mismo. Polonia está perdiendo población, está ya con dificultades en llegar a los 39 millones de ciudadanos. España, que tiene 8 millones más que Polonia, hoy pesará bastante más en la toma de decisiones, en las decisiones en voto por mayoría cualificada. Tendremos una Carta de Derechos Fundamentales, que es un instrumento que acompaña al Tratado de Lisboa y que de alguna manera da solemnidad y reconoce todos estos derechos que les he ido un poco enumerando a vuela pluma y que hace, como decía antes, que los europeos y los españoles, como ciudadanos europeos, sin a veces tener suficiente conciencia de ello, seamos del mundo los ciudadanos con más y mejores derechos. Y junto a esa Carta de Derechos Fundamentales reconoce también avances en el campo de la ciudadanía. Por ejemplo, la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular quiere decir que a partir de que entre en vigor el Tratado de Lisboa, 1 millón de ciudadanos europeos pueden, con su firma, pedir que se haga algo en Europa, pedir a la Comisión que legisle en un determinado ámbito. Esto puede parecer una cifra muy grande, 1 millón de firmas. Bueno, con los medios de comunicación, antes estaba hablando aquí de la radio, por internet, pueden imaginarse lo fácil que es hoy recolectar firmas para una iniciativa que tenga sentido o que ayude a democratizar Europa o avanzar el proceso de integración europea. Yo en mi periodo de secretario de Estado ya tuve un claro ejemplo, y todavía no estaba en vigor el Tratado de Lisboa, cuando las organizaciones de discapacitados europeos, liderados por la ONCE española, que es un ejemplo,